partir de que el principal problema de la economía es la escasez. De ahí partimos. La escasez es la semillita que va a dar origen a la economía. Cuando hablamos de escasez, hablamos de una situación en la cual la necesidad supera el recurso. Se necesita más de lo que existe. Por lo tanto, ahí hay un gran problema. No va a ser suficiente, no va a alcanzar. Este problema de la escasez va a ser un problema de todos. Va a ser un problema tanto del pobre como del rico. El rico, aunque no lo creas, por más que tenga grandes fortunas, igual sus necesidades van a superar a sus recursos, ¿verdad? Esta escasez significa eso. Significa que la necesidad está por encima del recurso que exista. Hay un dicho que indica que cuando tú más tienes, más quieres. Si tú más tienes, más quieres. Los ricos tienen más, ¿no? Y eso hace que su necesidad se dispare. Es más o menos así, mira. Imagínate que los recursos estén representados por esta barrita, pero la necesidad se ubica encima. La necesidad supera al recurso. Si esa necesidad supera al recurso, entonces hablamos de escasez. La persona dice, ¿no? Si mis recursos fueran mayores, entonces todos mis problemas estuvieran solucionados. Y mira, sus recursos aumentan. Compara, ¿son o no mayores sus recursos? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con la necesidad? La necesidad se va a recontradisparar. Entonces seguimos teniendo el problema de la escasez. Por ejemplo, en el caso de los magnates, aquellos que tienen grandes fortunas, ellos estarán pensando, quiero hospedarme en Marte, quiero ir a Júpiter, quiero viajar al centro de la Tierra, quisiera vivir 300 años. Mira lo que él está pensando, porque obviamente él ya ha satisfecho muchas cosas que están en este planeta y él quiere más. Pero esas necesidades que él se está generando van a sobrepasar al recurso que él dispone. Así que este problema de la escasez, que significa que la necesidad supera al recurso, decimos que es un problema de todos. Y cuando digo que es un problema de todos, estamos hablando que es un problema del pobre y también es un problema de quién, del rico, ¿verdad? Problema de todos. Ahora, además le vamos a agregar lo siguiente. Le vamos a agregar que esta escasez viene a ser el principal problema, de la economía. ¿Ok? El principal problema de la economía. ¿No? Hay N problemas. Profesor, ¿hay N problemas? Claro. Por ejemplo, en la economía podríamos encontrar el problema de la inflación, ¿no? Podríamos encontrar el problema de la inflación, el problema del desempleo, el problema de la pobreza, varios problemas. Pero el principal de todos es la escasez. Entonces, ¿qué hace la economía? Una vez que ya hemos identificado la escasez, lo que hacemos en la economía
es darle el mejor uso a ese recurso escaso. ¿No es cierto? Buscamos darle el mejor uso. Es por eso que nos enfrentamos a la elección. Esa elección que nosotros hacemos va a tener que ser una elección, pero racional. Elección racional. Cuando decimos cuando uno es racional en la medida que da la mejor respuesta al contexto. De esa manera uno es racional. Por ejemplo, si hablamos de un ofertante, o sea, de un vendedor, este ofertante, este vendedor, en un contexto de su racionalidad, lo que él debe buscar siempre va a ser la máxima ganancia. ¿Ok? Él debe buscar la máxima ganancia. Pero si es un demandante, o sea, si es un comprador, dentro de su racionalidad, ¿el que debe buscar? Él debe buscar la máxima utilidad dado su ingreso limitado. Dado su ingreso limitado. ¿Estamos bien? Cuando se habla de utilidad para el lado del demandante, la utilidad involucra el grado de satisfacción. La utilidad representa el bienestar que le va a generar el producto, ¿verdad? Entonces nosotros queremos sacar el máximo provecho, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta el ingreso limitado que nosotros tenemos. Ah, entiendo, profesor. A ver, vamos a poner un ejemplo que es en realidad muy conocido, viene en un examen de admisión. Vamos a tener en cuenta la elección que sea racional. ¿Ah? Messi, cuando jugaba en el Barcelona, recibió una propuesta millonaria del City. ¿Ya? Messi, cuando jugaba en el Barcelona, recibió una propuesta millonaria del City. Messi, ¿qué cosa es? Un ofertante. Pero Messi es un ofertante de su trabajo. Entonces Messi está vendiendo su trabajo. Y como vendedor de su trabajo, ¿qué cosa es lo que busca? Lo que va a buscar es la máxima ganancia. O sea, él busca que su billetera se haga más gorda, ¿verdad? Entonces, si el City le ofrece un contrato millonario, ¿el que debió responder? Vamos, somos City. Eso debió responder él, porque él debe buscar la máxima ganancia. Si su respuesta hubiera sido racional, él tendría que haber aceptado. Pero él que dijo, no, me quedo en el Barça. Entonces, ¿su respuesta fue racional? No, su respuesta no fue racional. Su respuesta fue emocional. Él se quedó en el Barcelona porque para él tiene un significado muy grande ya que jugó desde niño ahí. ¿Entiendes la figura? Ah, entonces, profesor, nosotros los seres humanos podemos ser emocionales y también podemos ser racionales, ¿sí? Pero acá en economía, ¿cómo debemos actuar? ¿Emocionalmente? No, debemos actuar racionalmente, ¿verdad? Racionalmente. Nuestra elección debe ser racional. Profesor, ¿y la economía te enseña a elegir? No entiendo eso. ¿La economía te enseña a elegir? Claro. A ver, te voy a poner un ejemplo de cómo la economía te enseña a elegir. Espero que usted me dé la respuesta. Vamos a imaginar que usted tiene que escoger una combinación entre dos bienes. ¿Ya? Una combinación entre dos bienes. ¿Ok? Y le dicen a usted, cada uno de estos bienes tiene una utilidad marginal. Acá voy a poner la utilidad marginal del bien X
utilidad marginal del bien X y la utilidad marginal del bien Y, ¿verdad? El consumo de la primera unidad del bien X le va a dar una utilidad tanto como 20. ¿No es cierto? Si usted se consume una segunda unidad, la segunda unidad le va a dar una utilidad marginal tanto como 18. ¿Está bien? La tercera unidad, 16. La cuarta unidad, 14. La quinta unidad, 12. 10. 8 y 6. Ahí están las 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo va a pasar con Y. La primera unidad del bien Y te da una utilidad tanto como 16. La segunda 14 y así vamos bajando. ¿Está bien? Si el precio del bien X es de un sol, el precio de Y es de un sol y disponemos de un ingreso de 8 soles, ¿verdad? ¿Cuántas unidades del bien X debo comprar y o cuántas unidades del bien Y debo comprar para que me genere la mayor utilidad posible? Recuerda que yo debo elegir racionalmente y acá debo elegir aquello que me da la máxima utilidad. ¿Cuántas combinaciones posibles podrían darse? Usted podría analizarlas y usted tendría que escoger la que le genere la mayor utilidad posible. Entonces, usted podría comenzar a combinar, ¿no?, de diferentes maneras. Usted podría decir, voy a comprar 4 de X y 4 de Y. Esa es una posibilidad. O de repente usted podría decir, voy a comprar las 8 unidades de X o las 8 unidades de Y. Usted escoge, ¿verdad? Pero le recomiendo que haga uso de la segunda ley de Gosen. La segunda ley de Gosen te menciona cuál va a ser la combinación óptima. Y esa ley de Gosen te dice, la utilidad marginal del bien X dividido entre el precio y el bien X debe ser igual a la utilidad marginal del bien Y dividido entre el precio del bien Y. ¿Estamos bien? Pero acá se facilita la cosa. ¿Por qué? Porque te están diciendo que el precio de X y el precio de Y cuestan un sol. Entonces sería utilidad marginal de X entre 1 igual a la utilidad marginal de Y entre 1, ¿verdad? Si están divididos en ambos casos entre 1, pues simplemente debo buscar la igualdad de las utilidades marginales tanto de X como de Y. Y ya está. Miren, por ejemplo, acá hay una igualdad. ¿Sí o no? Utilidad marginal de X igual a la utilidad marginal de Y. Pero si me quedo con esa combinación, tendré 1, 2, 3 y 4 bienes. 4 bienes, por lo cual habré gastado 4 soles. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 8 soles. O sea que me sobrarían 4 soles a mí. Entonces tengo que buscar la siguiente combinación. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, la cosa está mejorando. Ahí ya voy gastando 6 soles. ¿Cuánto dispongo? De 8. La siguiente igualdad. Ahí está esa igualdad. ¿Cuántos bienes hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedó. Ya gasté los 8 soles. O sea que en esos 8 soles tendré 1, 2, 3, 4, 5 unidades de X y 3 unidades de Y.
5 de X y 3 de Y. ¿Cuánto de utilidad me va a generar eso? La utilidad que me va a generar va a ser así. Suma las 5 primeras. A ver, dice 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. X me genera una utilidad tanto como 80. Y las 3 unidades de Y, 10, 20, 30, 42. 42. 80 más 42 me da 122 de utilidad. ¿Se acabó? Esa es la combinación óptima que debo yo elegir, ¿no es cierto? Entonces mi recurso escaso es mi ingreso, que en este caso es 8, y con la segunda ley de Gosen me establece cuál debe ser mi elección racional, aquella elección que me va a generar la mayor utilidad posible, ¿verdad? Comprando 5 unidades de X y 3 unidades de Y. Ahora, si usted en su casita puede hacer otras combinaciones, y usted al hacer otras combinaciones, ninguna de ellas le va a generar una utilidad mayor. Por ejemplo, compre usted 4 unidades de X y 4 unidades de Y. A ver cuánto utilidad le genera. A ver, saquémoslo. Pues. 4 de X y 4 de Y. A ver, acá sería 20, 30, 40, 50, 68, ¿verdad? 6, 8. Acá, 10, 20, 30, 40, 52. Más 52. Entonces acá sería 70, 120. 120 si compras 4 de X y 4 de Y. Con la combinación de campeonato que hemos obtenido, ¿cuánto utilidad genera? 122, ¿verdad? Que es mayor. Entonces, acá te hemos ya enseñado un mecanismo que puedes utilizar en economía para poder elegir, ¿no es cierto? Y así en toda la carrera de economía te enseñan diferentes teorías y leyes en las cuales te van a ayudar a la hora de poder tomar las decisiones, a la hora de poder elegir. Siempre cuando uno elija, va a dejar de hacer algo. Eso que deja de hacer, eso que sacrifica, tiene un nombre. Se llama Nasıl costo. Nidad? Excelente, muy bien. Se llama costo de oportunidad, ¿no? Ese costo de oportunidad viene a ser el sacrificio de la segunda opción. Entonces acá aparece el sacrificio de la segunda opción. ¿Ok? Sacrificio de la segunda opción. O sea, no es todo lo que uno deja de hacer, solo es el sacrificio de la segunda alternativa. Por ejemplo, imaginemos un joven que el día domingo tenga que jugar fútbol, tenga que ir a misa con la abuelita y tenga que ir al mercado. 3 cosas que hacer el domingo a las 8 de la mañana. ¿Podrá hacer las 3 cosas a la vez? La respuesta es no, no las puede hacer. Entonces va a tener que jerarquizar, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Entonces, acá está el chico y el chico a las 8 de la mañana del día domingo tiene que jugar fútbol, tiene que ir a escuchar misa con la abuela y tiene que ir al mercado. Entonces, el chico lo que va a hacer ahí es jerarquizar, o sea, va a establecer prioridades. Vamos a imaginar que él ponga como prioridad ir a misa con la abuelita. En segundo lugar, ir a jugar fútbol. Y en tercer lugar, ir al mercado. Entonces, ahí ya sabemos cuál va a ser su elección, ¿no? Su elección va a ser ir a misa. Eso va a ser su elección. Ahí está. ¿Y qué es lo que va a dejar de hacer? ¿Cuál es su costo de oportunidad? Acá. Esto sería su costo de oportunidad.
Porque el costo de oportunidad solo es el sacrificio de la segunda opción. No es todo lo que uno deja de hacer. Así que sería incorrecto decir que el costo de oportunidad es dejar de jugar fútbol y dejar de ir al mercado. No es los dos el costo de oportunidad, solo es la segunda. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, profesor, nosotros en esto que he escrito hemos partido de qué? Hemos partido de cuál es el principal problema de la economía. ¿Cuál es el principal problema de la economía? Es la escasez. Escasez. Ese es el principal problema. Y a raíz de esa escasez, la economía existe. La economía surge. La economía que te enseña. La economía te enseña a darle el mejor uso al recurso escaso. Es decir, la economía te enseña a elegir, pero a elegir racionalmente, ¿verdad? Y siempre que nosotros hagamos eso, vamos a dejar de lado algo. Eso que dejamos de lado se llama el costo de oportunidad. Vamos a poner acá una pequeña nota. Vamos a poner una pequeña nota. Vamos a poner acá la abundancia. Ahí está. Ahí está la abundancia. La abundancia es un escenario en la cual el recurso supera a la necesidad. El recurso supera a la necesidad. ¿Estamos bien? Entonces, si el recurso supera la necesidad, podemos decir que hay un exceso. Podemos decir que está sobrando, ¿no? Por ejemplo, tengo hambre y dice, oiga, hay 300 toneladas de manzana para que tú puedas comer. Pregunto, esas 300 toneladas de manzana que uno va a poder comer, no las va a terminar nunca, ¿verdad? Podríamos decir entonces que eso es abundante, ¿verdad? No vayas a confundir abundante con ilimitado. Si digo abundante, ¿será lo mismo que ilimitado? No, Abundante. No, ¿Será no, lo diferente. mismo que ilimitado? Muy bien, No, es ¿no? completamente diferente. ilimitado es que nunca se termina Nunca y sabe, el claro. Exacto. abundante es que se Que termina sobra, con el tiempo. claro, El sobra, pero abundante se tiene un puede, se límite, puede ¿sí o tomar. no? Pero estamos muy lejos de ese límite. Estamos muy lejos de ese límite. Por ejemplo, antes los peces eran abundantes, pero debido a que hoy en día existe ya una pesca indiscriminada, una pesca de arrastre, esos peces se están volviendo escasos. Entonces, lo que en algún momento es abundante, en otro momento se puede volver escaso. Pero eso no sucedería con aquello que sea ilimitado. Aquello que sea ilimitado nunca se volvería escaso, ¿verdad? Aquello que es ilimitado nunca se volvería escaso. Ahí usted tiene que tener mucho cuidado con esos términos. ¿Está bien? Profesor, aquí, cuando usted dice la abundancia, si está sobrando, entonces decimos que no hay problema. Claro, no hay problema. Y si no hay problema ahí porque estamos hablando que es abundante, entonces tampoco existe, tampoco hay economía. ¿Estamos bien? No hay economía. ¿De acuerdo, muchachos?
Ah, la Universidad Nacional de Ingeniería agarró este contexto de la abundancia para poder formular una pregunta. ¿Qué pregunta logró formular bajo ese contexto de la abundancia? Logró hacer la siguiente pregunta. Dijo así: en el mundo de Adán y Eva, o bajo el contexto del mundo de Adán y Eva. Entonces ahí nos está hablando del paraíso, ¿verdad? Decía, marque la alternativa correcta. La clave A que pusieron era el precio de los bienes es cero. Esa fue una clave. El precio de los bienes es cero. La clave B decía, la economía no tiene razón de ser. ¿Está bien? Y la clave C vamos a poner A y B. Con 3 claves nomás trabajemos. Entonces el chico, al escuchar la pregunta, bajo el contexto del paraíso, marque la alternativa correcta. En el paraíso, los recursos son abundantes, ¿verdad? Y si son abundantes, entonces el chico automáticamente dice, la economía no tiene razón de ser. No hay razón de ser de la economía en ese contexto. Pero comienza ahora a ver la alternativa A, y la alternativa A es muy problemática. La alternativa A, ¿qué dice? El precio de los bienes es cero, y comienza a dudar. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero vamos a poner el siguiente caso. Si le pregunto a usted, ¿cuántos soles tienes en el bolsillo? Y usted me responde, no, profe, yo tengo 0 soles. Si usted me dice que tiene 0 soles, significa que usted está misio. Pero que el sol sí existe, ¿verdad? Es igual acá. Si decimos que el precio es cero, significa que en este momento es gratis el bien, pero que el precio sí existe. Y si el precio existiera, entonces también hay economía, lo cual entraría en contradicción con la alternativa B. Eso hace inmediatamente que la alternativa A no sea correcta. Y al no ser correcta la A, también obviamente anularía a la C, ¿no es cierto? Siendo nuestra respuesta correcta la alternativa B. Bien, ¿está claro hasta ahí entonces, muchachos? ¿O hay alguna duda? Sí, Todo profesor. claro, Profesor, todo una claro, pregunta. Claro, profesor. todo claro. Profesor, una pregunta. En Sí, el ejercicio que puso sobre la segunda ley de Gosen, ¿se podría decir que el consumidor está en equilibrio? perdón, se escucha un poquito confuso la pregunta. El parlante creo que está mal. Una vez más. ¿Se podrá decir que en el ejemplo que puso de la segunda ley de Gosen, el consumidor podría estar en equilibrio? Ya. A ver, en esta segunda ley de goce, lo que te indica es que dado tu ingreso, es la mayor utilidad posible que podrías lograr al comprar esta combinación de bienes, ¿verdad? Eso te indica. Eso podríamos representarlo de esta manera en una gráfica, miren, ve. Si por ejemplo, acá tuviera al bien Y y por acá al bien X, ¿no? El bien Y y el bien X. Y por aquí tengo a la curva de utilidad 1.
que me genera una utilidad tanto como 100. Esta curva de utilidad, también llamado la curva de indiferencia, me indica que cada uno de estos puntos me está generando una utilidad tanto como 100. ¿Ya? Cada uno de esos puntos de la curva. Por ejemplo, este puntito que estoy señalando, utilidad 100, ¿verdad? Este otro puntito de acá, utilidad también es 100. Este otro puntito también muestra una utilidad de 100. Existen varias curvas que están más arriba. Y al estar más arriba, genera una mayor utilidad. En este caso, una utilidad tanto como 200. Cuando le pongo número, es para tratar de entender que me está generando un mayor nivel de utilidad. Porque en la práctica no existe ninguna máquina que pueda medir esa utilidad. ¿No es cierto? No hay una máquina que mida. Así que esa numeración es solamente para poder diferenciar si es mayor o menor la utilidad. Por acá, otra curva de utilidad que te genera una utilidad como 300. Y así, varias curvas de utilidad. Pregunta, ¿qué curva de utilidad escogería usted? Bueno, profesor, la utilidad que yo debo escoger obviamente es la que está más arriba. Y en este caso, la utilidad que está más arriba sería la utilidad 6, ¿verdad? Está en un nivel más alto. Yo debería escoger la utilidad 6, pero hay un problema. ¿El problema cuál es? El ingreso. Vamos a imaginar que el ingreso esté representado por esta recta que aparece ahí. Esa recta que aparece ahí va a representar al ingreso. Con ese ingreso, usted puede comprar la combinación A, la combinación B, la combinación C, la D y la E. ¿Cuál de esas combinaciones usted escogería? Si escojo Sí. A, la utilidad que me genera, ¿cuánto va a ser? 100. Bien. Si escojo B, la utilidad que me genera va a ser 200. Si escojo C, la utilidad que me va a generar va a ser 300. Si escojo D y si escojo E, entonces, ¿cuál es el punto que tendrías que escoger? El Sí. punto C, porque te Genera- genera 300 de utilidad. Ahora, si lo quiero llevar exactamente a mi ejemplo que puse allá, voy a decir que esta utilidad 3 te genera 122, 120, 118, 124, 126 y 128. Entonces voy a borrar acá. Sería A 118, B 120, 122, 120, 118. Entonces, este punto C es el que vas a escoger porque te genera la mayor utilidad posible que tú puedes comprar con tu ingreso. Y acá sería la combinación de 5 unidades de X con 3 unidades de Y. Entonces, profesor, este sería mi equilibrio, o sea, mi equilibrio no, pero sí sería el equilibrio del ingreso con la utilidad, ¿no? O sea, la mayor utilidad que tú pudieras adquirir, porque yo quisiera adquirir las utilidades mayores.
pero el equilibrio que obtengo es del ingreso con la mayor utilidad posible. O sea, si entendemos de esa manera el equilibrio, sí sería correcto, ¿verdad? Pero definitivamente yo quisiera obtener mayor nivel de utilidad. ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. La utilidad marginal viene a ser el incremento de la utilidad total al consumir una unidad de un bien adicional. Si nosotros establecemos que las utilidades marginales son decrecientes, ojo, si las utilidades marginales son decrecientes, estaríamos hablando de la primera ley de goce. Pero eso es otro tema. Eso es necesidades humanas. Cuando lleguemos ahí, se les explicará, ¿no? Yo puse el ejemplo de las utilidades marginales aplicando la segunda ley de goce para que ustedes me puedan entender que cuando nosotros los economistas elegimos, no es que nosotros elijamos algo porque está bonito, ¿verdad? Sino en esa elección hay toda una argumentación detrás, amparado por teorías, por leyes, por modelos, ¿no es cierto? En este caso, yo te quise demostrar que la elección óptima de estos bienes lo hago sustentado en base a la segunda ley de goce. O sea, no fue una elección al champú, ¿verdad? Porque yo pude haber dicho, no, bueno, pues yo voy a elegir 4 de X y 4 de Y. Claro, usted puede elegir 4 unidades de X y 4 unidades de Y, pero esa combinación le generaba un nivel de utilidad de 120, que no es la máxima, porque la máxima era una utilidad de 122, ¿verdad? ¿Y cómo llega a esa respuesta? Utilizando la segunda ley de goce. Entonces, cuando se da cuenta de eso, su elección será, muy bien, me llevo 5 unidades de X y 3 unidades de Y. ¿Sí? Bien, supongo que sí, salvo que se me hayan desmayado, ¿ah? Todo bien, profesor, gracias. Chévere. Ahora, en el punto número 2, vamos a ver a los fines que la economía debe buscar. Y dentro de estos fines, hay dos fines que se enganchan, dos fines que están relacionados, conectados, que uno sirve de apoyo al otro. Tenemos acá el fin práctico, el fin teórico, comenzamos. El fin teórico y por acá el fin práctico. ¿Está bien? Para poder lograr ese fin práctico, tengo que tener como base al fin teórico. ¿Está? Entonces, para lograr esto, tengo que tener como base el fin teórico. El fin teórico consiste en eso, consiste en la base teórica, consiste a que se represente la realidad mediante teorías, leyes, modelos. Entonces acá diríamos, ¿no? Se representa la realidad mediante teorías, leyes, modelos. Entonces, todos los países tienen que hacer esto. Esto no es si queremos lo hacemos, no.
tienen que hacerlo, porque es como decir que de esa manera uno se conoce. O sea, yo hago teorías de acuerdo a mi realidad porque eso me permite conocerme, ¿no? Eso me permite entender las cosas, ¿verdad? Eso me da las recetas, ¿no es cierto? El mapa, porque yo tendría que aplicar esto, o sea, tendría que aplicar teorías, modelos, leyes, con la intención de lograr el fin práctico. El fin práctico es lograr el bienestar. ¿Y cómo me doy cuenta que estamos logrando el bienestar? Si es que vemos que se reduce la inflación, si se incrementa el empleo, si se reduce la pobreza, si se genera una estabilidad macroeconómica. Ah, entiendo, entiendo. Entonces, usted se percata que los países como el Perú, o sea, países que todavía no se han desarrollado, tienen problemas y grandes para lograr este fin práctico. Por ejemplo, hay algo que siempre ansiamos tener, ¿no? El llamado desarrollo económico. Esto para nosotros sigue siendo un sueño. Nosotros pareciera que esto para el Perú fuera ciencia ficción. Nosotros con las justas hablamos de crecimiento económico, pero no hablamos de desarrollo económico. El desarrollo económico podría ser entendido como una suma de el crecimiento económico más calidad de vida, ¿no? Crecimiento económico más calidad de vida. Entonces, esto no lo hemos tenido, pero no lo vamos a tener porque nosotros no nos estudiamos. O sea, no nos estudiamos, no nos entendemos. Entonces, cuando llegan al gobierno, los especialistas aplican teorías de otras realidades y tratan de acomodarla a la nuestra. Pero si nosotros no logramos entendernos, entonces, ¿cómo vamos a poder avanzar y lograr el fin práctico con la esperanza de algún día llevar a nuestra economía a un grado de desarrollo? ¿Estamos bien? Hay una pregunta, pero está en la parte de tarea, que es la pregunta número 4, me parece. ¿Pueden ver ustedes la pregunta 4 de su tarea, por favor, chicos? Bien. ¿Qué opinan de esa pregunta? ¿La leyeron ya? Sí, profe, la E.
La pregunta dice, ¿no? Explicar la relación de causa y efecto entre los fenómenos económicos que ocurren en la sociedad. Sería para la economía sub. Subrayen en esa pregunta la palabra explicar. ¿Ya? La palabra explicar. Cuando vemos nosotros esta palabrita de acá, las teorías ¿para qué sirven? Las teorías, chicos, sirven para poder explicar. Para eso sirven las teorías, para poder explicar. ¿Estamos bien? Entonces, si la pregunta nos está indicando ahí, explica las relaciones de causa-efecto entre los fenómenos económicos. Estaríamos hablando de las teorías, ¿verdad? Y estas teorías están dentro de ¿qué fin? El Teórico. fin teórico, ¿verdad? Se entiende, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en la parte 3 vamos a ver la división de la economía. Profesor, Dime. ¿los fines teóricos también podían predecir esos fenómenos económicos? ¿Los fines teóricos también podrían predecir los fenómenos económicos? Ah, ya. En los pasos del conocimiento científico, primero se identifica el problema, ¿verdad? Luego viene la observación. Luego la descripción, ¿verdad? Luego el análisis, la explicación y la predicción. Entonces, si en la explicación estoy en la etapa de teoría, la teoría me permite explicar, ¿no es cierto? La teoría me permite explicar. Si yo avanzo un paso, yo podría predecir, ¿verdad? Y podría predecir tomando como referencia la teoría, ¿verdad? Porque la teoría me explica. Entonces, al entenderlo, yo podría reconocer escenarios similares y podría indicar esto va a pasar según la teoría, ¿verdad? Entonces, sí, ¿no es cierto? Sí, también se usa para poder predecir, ¿verdad? Pero ya sería una etapa más avanzada, ¿no? Que obviamente los académicos lo hacen, ¿no? Porque ya aplican, ven escenarios en los cuales se cumple lo que indica la teoría y dice, ah, ya el escenario es idéntico, entonces va a ocurrir eso, ¿no? Ya se vuelven una especie de Nostradamus, ¿no? Bien. A ver, Profesor, dime. una pregunta, ¿estaría bien si se asocia el fin teórico con la parte de la economía positiva en la teoría económica y, y al fin práctico con la economía normativa, específicamente hablando de la política económica? Ah, ya. Muy bueno. Porque cuando uno habla de la política económica es cierto, está dentro del campo de la economía normativa, ¿verdad? Entonces yo voy a aplicar ciertas teorías para poder lograr ciertas metas, como por ejemplo una meta que quiero lograr es la estabilidad macroeconómica. ¿No es cierto? Yo aplico medidas para lograr este camino, ¿no es cierto? O sea, esto sería el destino y la política económica sería como la herramienta que me va a ayudar a poder lograr este destino que es la estabilidad macroeconómica.
este destino que es la estabilidad de precios, este destino que es el crecimiento económico, ¿verdad? Y si se da ese destino, entonces significa que nosotros estamos logrando el bienestar, o sea, estaríamos cumpliendo con el fin práctico de la economía. ¿Sí? Ok, profesor, muchas gracias. Ahora, en el caso de la división de la economía, Profe, disculpe, sí, dime. disculpe, ¿qué era el fin social? En el caso de los fines sociales, antes se hablaba de economía política. Ya cuando aparece la teoría neoclásica o la escuela neoclásica, le quita el término política y solamente se habla de economía. ¿Por qué? Porque ya el Estado no debe intervenir en economía. Ellos propugnan que el mercado se debe regular solo, ¿no es cierto? Se debe regular solo. Entonces, comienzan a haber también, obviamente, cuestionamientos, ¿verdad? Dicen, no podemos tener una economía netamente liberal, netamente de mercado, porque el Estado también debe estar presente, ¿no? Entonces forman lo que es una economía mixta. Entonces dicen, ¿no? Hay empresas estatales que no son rentables, no tienen nada de rentabilidad, incluso le genera pérdidas al Estado. Entonces vamos a privatizar, por ejemplo, el agua. Privatícenlo para que sea más eficiente. Privaticen la educación, privaticen la salud, ¿no? Para que sea más eficiente. Y sí, es cierto, va a ser más eficiente, pero también eso va a involucrar que tengan mayores precios y eso va a desproteger a las personas de menores recursos. Entonces el Estado, en un fin social, dice no, nosotros tenemos que asumir esa condición para poder ayudar a aquellas personas que están desprotegidas, ¿no? Es por eso que se mantienen algunas entidades que, si bien es cierto, no son eficientes, ¿no es cierto? Pero que si privatiza, estarían descuidando a aquellas personas de menores ingresos. Imagínate privatizar Sedapal. ¿Qué pasaría con el precio del servicio del agua? Comenzaría poco a poco a dispararse, ¿no es cierto? Poco a poco a ser más caro. Y cuando tú pones cada vez precios más altos, eso definitivamente se vuelve más excluyente, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sea más excluyente? Más excluyente significa que más personas van a estar excluidas porque no van a poder pagarlo. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, gracias. Se agradece las preguntas de todos ustedes, muchachos. A ver, en el caso de la división de la economía, tenemos por acá primero a la economía positiva. En el caso de la economía positiva, estamos hablando de situaciones que son reales. O sea, se manifiestan las cosas tal y como son. Se manifiestan las cosas lo que es, ¿verdad? Casos que trate la economía positiva. Los casos podrían ser leyes, afirmaciones. No nos interesa si esa afirmación es verdadera o falsa. Simplemente nos interesa que sea una afirmación. Por ejemplo,
en el subsuelo de Comas hay 300 toneladas de oro. Esa es una afirmación. Es más, esa afirmación puede ser corroborada. Se hace un estudio geológico y se va a demostrar si hay o no hay oro. Yo creo que lo más probable es que no haya, ¿no? O sea que esa proposición sea falsa. Pero por más que sea esa proposición falsa, igual va a estar dentro del campo de la economía positiva, ¿verdad? Igual va a estar dentro del campo de la economía positiva. Ahora, otra afirmación, digo, el salario mínimo legal, el salario mínimo legal genera desempleo, ¿verdad? Eso es otra afirmación. Ahora, en el caso de esta afirmación, sí se demuestra que es verdadera. Esta afirmación es verdadera. La de acá abajo voy a asumir que es falsa, ¿ya? Porque quiero darte a entender que no interesa si la afirmación es falsa o verdadera. Basta que sea una afirmación para que esté dentro del campo de la economía positiva. ¿Estamos bien? Si pongo leyes, podría poner, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda. Esa ley de la oferta y la demanda me indica que la demanda afecta al precio en razón directa y la oferta al precio en razón inversa, ¿no? Cuando hablamos de una relación directa, significa misma dirección, mismo sentido. O sea, si la demanda sube, ¿qué va a pasar con el precio? También va a subir. Si la demanda baja, ¿qué va a pasar con el precio? Baja. También baja, ¿sí? ¿No? En cambio, cuando es relación inversa, es sentido contrario. Si la oferta sube, ¿qué pasa Baja. con el precio? Baja. Así es. Ahora, dentro del campo de la economía positiva, vamos a encontrar a la llamada economía descriptiva. En el caso de la economía descriptiva, lo que se hace es realizar la observación y descripción del fenómeno. Pero en esa observación y descripción del fenómeno tiene que ser muy objetivo. O sea, acá no puede entrar a tallar la subjetividad. No puede entrar a tallar eso. Tenemos que hacer una descripción fiel de aquello que está sucediendo, ¿verdad? Y esto, ¿qué nos permite obtener? Esto de acá nos va a permitir obtener datos. O sea que ese es el trabajo que hace la economía descriptiva. La economía descriptiva va a tener como trabajo, va a tener como producto final la obtención de datos. Esos datos va a servir como insumo para la teoría económica. Ahí está la llamada teoría económica. En esa teoría económica
se coge esos datos, se analizan y te sirve para poder explicar, ¿no? Explicar. Entonces, la teoría sirve para explicar. Uno de tus colegas amablemente preguntó sobre la predicción, ¿verdad? La predicción es una etapa que continúa, ¿verdad? Continúa. Ah, pero ya es cuando tú usas la teoría, o sea, la teoría te permite explicar. Ahora, si yo uso la teoría porque la entendí y caramba, reconocí una realidad similar, entonces yo puedo predecir qué va a pasar. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, chiquitines, ustedes mismos son. Tómenle ahí su captura de pantalla. Profesor, una pregunta. Sí, dime, campeón. La economía descriptiva y la teoría económica están dentro de economía positiva. Es que le puso A y B en vez de 2 y 3 como la continuación. A ver. Eh, sí, está dentro porque es A y B. Ya, saben, gracias, profesor. Chévere. Profesor, Sí, dime, campeón. en la economía descriptiva, ¿cualquier tipo de institución puede recopilar los datos o instituciones especiales, especializadas en eso? A ver. Un cinquito, estoy tomando mi limonada. Ya está. A ver, ya. La pregunta de tu compañero, buena, muy buena, me permite aclarar lo siguiente. Todos nos enfrentamos con la tesis. Bueno, cuando yo me titulé en San Marcos, lo hice por curso de titulación. Pero la maestría definitivamente es con tesis. Y cuando comencé a elaborar mi tesis, uno se da cuenta, ¿no? Uno tiene que conseguir datos. Pero si tú vas a encuestar, en el caso de economía vamos a base de datos ya establecidas, pero hay otras carreras que sí necesitan hacer encuestas. Pregunto, si yo estudiaré educación y voy a hacer encuestas a los escolares, yo como persona natural, ¿cuántas encuestas podría hacer? ¿Podría yo encuestar a todos los estudiantes del Perú? No. No, No, por la situación económica, ¿no? Imagínate, uno es el papel que voy a tener que imprimir. Bueno. Dos, la cantidad de específico sería. personas. Claro, o sea, yo no podría. Entonces, yo para levantar información voy a hacer un grupo reducido, pues habré cuántas, 100 encuestas, 200 encuestas, 300 encuestas, o sea, muy pequeñito. En el caso de la economía descriptiva, no se podría levantar información de 300 personas para un país de 30 y tantos millones, porque esa información no serviría de nada, es muy poco. Entonces, los que se encargan de hacer esta economía descriptiva definitivamente no podrían ser personas individuales, ¿no? Tienen que ser instituciones.
porque esta parte de levantar información es caro, es costoso, ¿no? Entonces podríamos observar que instituciones que hacen economía descriptiva, una de ellas es el Banco Central de Reserva del Perú, ¿verdad? Otra institución que se encarga de levantar datos es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ahora, otras instituciones que podrían hacerlo son las empresas encuestadoras. Estas empresas encuestadoras también podrían comenzar a levantar información, ¿verdad? Y por ahí alguna ONG que disponga de los recursos necesarios que le permita también levantar información, ¿no es cierto? Pero si vamos a una persona individual, el poderío económico que nosotros tenemos, pues no nos permitiría poder nosotros levantar la información que se requiere en la magnitud que se requiere para llegar a ser una economía descriptiva, ¿verdad? Lo único que podemos hacer es hacer tesis, pero en un espacio muy reducido, muy pequeñito, ¿no es cierto? Como por ejemplo un colegio, un distrito de repente, y es un distrito también es mucho, ¿verdad? Una zona de un distrito de repente. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Bien, puedo borrar, ¿verdad? A ver, un ratito voy a lavar la motita, ¿ya?
No, es positivo. A ver, ahí está soltando una afirmación cuando dice la emisión constante de dinero no genera inflación. Entonces, está soltando una afirmación, no es una pregunta. Él o ella está afirmando que no está generando inflación. Entonces, toda afirmación está dentro del campo de la economía positiva. Está afirmando. Ahora, cuando dice toda fabricación, impresión de billetes y monedas no genera inflación, obviamente eso es falso, porque está haciendo una generalización, es una afirmación que es falsa, pero igualito sigue estando dentro del campo de la economía positiva. ¿Estamos bien? No hay más, ¿no? Bien, chicos. Ahora vamos a una parte eh, que es caserito en las preguntas, ¿verdad?
¿Qué estudia la micro y qué estudia la macro? Esa parte, pues, últimamente en San Marcos lo paran tomando, pues, a cada rato, ¿no? En el caso de la microeconomía, o también llamada teoría de los precios, es el estudio de la economía, pero de manera individual. Ellos estudian a los agentes económicos de manera individualizada. Es por eso que dicen, ¿no? Es el estudio de los componentes de un todo. O sea, ¿qué hace? Estudia componentes, estudia elementos. Entonces, estudia, por ejemplo, la conducta económica de la familia, la conducta económica de la empresa, familia, empresa. Por ejemplo, decir la producción de Coca-Cola. Coca-Cola, ¿qué cosa es? Es una empresa, ¿verdad? Entonces, la producción de Coca-Cola debe estar dentro del campo de la microeconomía. La interacción entre la familia y la empresa va a ser el mercado. Y dentro del mercado están todos los modelos de mercado que usted conoce. Por ejemplo, ahí va a estar el monopolio, está el oligopolio, está la competencia monopolística, está la competencia perfecta, ¿no? etc. Entonces, familia, empresa, mercado y también el precio. Por decir, el precio del pollo. El precio del pollo estaría dentro de la microeconomía. A ver, déjeme ubicar la pregunta. Ahí está. Lean la pregunta 6. La B. La B. La D, economía descriptiva. A ver, la pregunta dice... La B, profe. A ver, micro. Microeconomía. Ah, microeconomía, sí, sí, eso es cierto. Yo estaba escuchando mal. Eso es correcto. La respuesta es microeconomía. Dice, la diferencia entre la competencia perfecta y la monopolística es que en la competencia perfecta los productos son idénticos, ¿no? Mientras que en la competencia monopolística están diferenciados. En estos casos son estudiados por definitivamente la microeconomía. O sea, no tendría por qué existir ningún tipo de problemas en diferenciar lo que es la micro y la macro. Porque la microeconomía son componentes individuales, salvo en el mercado donde veo modelos de mercado, ¿verdad?
En cambio, en la macroeconomía es el estudio de las sumatorias. Por ejemplo, lo más importante que existe es la producción. Entonces, ahí está el PBI. El PBI es lo que se produce dentro del territorio nacional, ¿verdad? Podríamos tener pues el PBI de un país, el PBI de una provincia, hasta incluso podríamos sacar el PBI de un distrito. Y eso igual sigue siendo macroeconomía. Podríamos sacar también el PBI per cápita. Y ese PBI per cápita también seguiría siendo macroeconomía. Pero no solamente es macroeconomía el PBI, sino todos los componentes de la fórmula del PBI. Por ejemplo, el consumo de las familias, el gasto de gobierno, las inversiones, las exportaciones, las importaciones. Entonces, mira, ve acá cuánta macro hay. PBI, consumo de familia, gasto de gobierno, inversión, exportación, importación, ¿verdad? Aparte, también podríamos hablar del empleo, podríamos hablar de la inflación, podríamos hablar del IPC, podríamos hablar del tipo de cambio. Entonces, mira, ve cuántas variables macroeconómicas existen. Mientras que por acá arriba está lo individual, por acá abajo están las sumatorias, los agregados. ¿Ok? En la economía normativa vamos a encontrar lo que debe ser. O sea, esto de acá, ¿cómo se vuelve? Se vuelve subjetivo. Por ejemplo, decir, ¿no? Se debe eliminar el salario mínimo legal. El salario mínimo legal para generar más empleo. Para generar más empleo. ¿Esto de acá es o no es una opinión? ¿Sí? Algunos dirán, no, el salario mínimo legal no debe disminuir, al contrario, debe aumentar. Yo prefiero que menos personas trabajen, pero con un salario que les dé dignidad. ¿Te das cuenta? Entonces ahí ya se vuelve lo polémico. Y dentro de la economía normativa están las políticas económicas. Una definición dice, ¿no? Aplicación de la teoría económica sobre la vida económica de los pueblos. Entonces, ¿sobre quién recae la política económica? Sobre los pueblos, ¿verdad? Y al recaer sobre los pueblos, o sea, sobre todos nosotros, nos tiene que interesar la política económica, ¿verdad? Nos tiene que interesar. Otra definición de política económica es que son medidas adoptadas ¿por quién? Por el gobierno para lograr determinados objetivos. ¿Estamos bien? Una pregunta muy común en el estudiante es que dice, ¿no? Profesor, la política económica será igual a la economía política. ¿Qué responderíamos ahí? Es falso. Cuando Es se igual. habla de política económica, se habla de medidas. Cuando se habla de economía política, se habla de una ciencia. Eso hace que no sean iguales. Eso hace que exista una diferencia entre ambos. ¿De acuerdo, muchachos? Profesor, si no me equivoco, la política económica la hizo en la escuela keynesiana y la economía política fue con
La escuela, ¿cómo se llama? Deme un momento. La La, política económica, las políticas con económicas, la escuela socialista, la política económica, la política, economía política, a ver, ahí sí ya no te entendí. Ahí la política, ¿quién, quién la hace la política económica o qué escuelas económicas han aportado políticas económicas? ajá, según yo, la economía política, fue propuesta por la escuela socialista y La- y la política económica según la escuela keynesiana. a ver, no te capto muy bien, pero mira, espero, cuando hablamos de las doctrinas económicas, la escuela mercantilista, la escuela fisiocrática, la escuela clásica, la escuela socialista, la escuela neoclásica, la escuela keynesiana, la escuela monetarista, hasta la escuela socialista, ellos le llamaban economía política. Desde los neoclásicos hacia adelante ya le llaman economía, porque consideran que el Estado ya no debe intervenir en ella, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted ve a los mercantilistas, ¿verdad? Ve que Montesquieu utiliza el término de economía política. Petty también utiliza el término de economía política. Ok, profesor, muchas gracias. Bien, a ver, miren su pregunta. Dice, Roger y Juan son grandes amigos, pero Juan se encuentra sin trabajo y tiene muchas cuentas por pagar. Así que le pide dinero prestado a Roger, quien acepta prestarle cobrándole un bajo interés del 5%. Según lo indicado por Platón, el mal necesario sería, bueno, Platón hablaba de que el mal necesario es la usura, es la tasa de interés, ¿verdad? Eso decía Platón. Entonces la respuesta sería casita, ¿no? El interés. 2. Enrique y Ana son hermanos que han decidido iniciar un nuevo negocio. Este será un restaurante, ya que ellos tienen la idea de que el negocio de comida se gana dinero. El problema es que no saben qué tipo de comida vender a sus futuros consumidores. Lo indicado en el texto anterior encaja con el problema fundamental de la economía, el cual es, bueno, ahí sí tienen un problemón, ¿verdad? La Porque, B, ¿La C? la C, a ver, vamos a analizarlo. Bueno, uno que la B. ellos no conocen todavía quiénes le van a comprar, ¿verdad? Pero acá lo fundamental es que La B, profesor. ellos todavía no han solucionado el problema de qué producir. O sea, saben que van a poner un restaurante, pero no saben qué tipo de restaurante, ¿no? Comida asiática, comida criolla, Vegetariano. comida vegetariana, marina, no saben. O sea, ellos todavía están en el problema de qué producir, ¿no? Están en eso. Todavía no saben. No lo han terminado de definir. Es por eso que la alternativa ahí sería la clave B, ¿no? ¿Qué viene es producir? En la pregunta número 3 dice, Armando, un ingeniero de sistemas,
ha creado una nueva aplicación para transporte de carga pesada rápida, pero quiere saber cuál sería su posible competencia dentro de la ciudad de Lima y todos los departamentos de la costa. Por lo tanto, contrata a una empresa consultora para realizar un análisis de mercado. Lo indicado en el texto anterior hace referencia al concepto de, bueno, ahí habla de mercado, habla de empresa, entonces todo eso está en el contexto de la microeconomía, ¿verdad? Alternativa casita. 4. José decidió empezar a trabajar, pero tuvo que pensarlo muy bien, pues otra de sus alternativas era estudiar una segunda carrera, la cual tuvo que renunciar. ¿Cuál sería el costo de oportunidad para José? O sea, ¿qué cosa dejó de hacer? Dejó de estudiar una segunda carrera. Alternativa Ecuador, ¿verdad? A ver, le dicto las claves, ¿ya? 5. Argentina. 6. Brasil. 7. Ecuador. 8. Brasil. 9. Argentina. 10. Dinamarca. A ver, en la Dinamarca vamos a explicar ya. En la 10 dice, la globalización es un fenómeno que toma más fuerza en la década de los 90, con la caída del bloque soviético y el triunfo del capitalismo. Se comienza a dar mayor entre los agentes económicos a nivel mundial. Hay mayor comercio, pues, hay mayor interacción, ¿verdad? Entre los agentes económicos. Esto permitió el desarrollo del comercio internacional debido a lo que los países. Eso hace que tú te especialices. O sea, ya no genera que tú produzcas de todo, sino tienes que especializarte para poder intercambiar. Y si te especializas en algo, eso te vuelve más eficiente. Por eso la respuesta en la 10 es la alternativa Dinamarca. 11. Casita. Y 12. Argentina. ¿Ya? 12. Argentina. Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Gracias, profe. Cuídese.